Ser podcast. Grandes obras literarias, algunos grandes éxitos y los imprescindibles del momento tienen su espacio en ¿Y ahora qué leo?, la edición especial exclusiva en Podimo de Un libro, una hora, donde descubrirás las mejores historias. Empieza a escucharlo ya con el enlace que te dejamos en la descripción de este episodio y consigue una oferta muy especial. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar El prisionero de Zenda, de Anthony Hope. Sir Anthony Hope Hawkins nació en Londres en 1863 y murió en Surrey en 1933. Cursó Derecho en la Universidad de Cambridge y ejerció como abogado hasta 1894, año de la publicación de El prisionero de Zenda. Si bien por aquel entonces Hope ya había editado varios relatos, sin duda esta novela le valió el mayor reconocimiento literario, lo que propició la redacción de su segunda parte, Rupert de Hentzau, 4 años más tarde. Prolífico autor, Hope fue nombrado Sir por su labor propagandística durante la Primera Guerra Mundial. El prisionero de Zenda se convirtió inmediatamente en un éxito. Es una novela de aventuras donde no falta ninguno de los elementos clave: las peleas, las situaciones inquietantes, las historias de amor, los buenos muy buenos y los malos malísimos, los héroes y las princesas. Vamos allá. No sé cuándo te vas a decidir a hacer algo de provecho, Rudolf, exclamó la mujer de mi hermano. Rudolf Rassendyll tiene 29 años y no ha hecho más que dar tumbos en su vida. Pero sus padres le han dejado en herencia 2.000 libras de renta anuales y un espíritu vagabundo. Además, es pelirrojo, algo que por lo general aparece en su familia una vez cada generación, igual que la nariz. Rudolf tiene ambas cosas. De hecho, presume de ser un Elfberg. Pero, ¿qué tienen que ver los Rassendyll, por muy buena familia que sean, con los Elfberg, que son la casa real de Ruritania? En el año 1733 visitó la corte inglesa cierto príncipe que pasaría a la historia como Rudolf III de Ruritania. El príncipe era un joven alto y apuesto, marcado, no me corresponde a mí decir si para bien o para mal, por una nariz especialmente larga, recta y puntiaguda, y una mata de cabello pelirrojo. En pocas palabras, la nariz y el cabello que han distinguido a los Elfberg desde tiempos inmemoriales. El príncipe Rudolf III de Ruritania se quedó unos meses en Inglaterra, donde se le recibió con gran cortesía, pero antes de irse se batió en duelo con un noble muy conocido, no solo por sus propios méritos, sino por estar casado con una mujer muy hermosa, con la que el príncipe Rudolf tuvo una aventura. El príncipe Rudolf sufrió una herida grave en el duelo y cuando se recuperó el embajador de Ruritania lo sacó discretamente del país. El noble, en cambio, salió ileso, pero la mañana del duelo hacía un tiempo tan frío y húmedo que contrajo una grave dolencia pulmonar de la que no llegó a recuperarse y falleció unos 6 meses después, sin tener ocasión de reconciliarse con su mujer, que, pasados 2 meses, dio a luz a un heredero. Dicha dama era la condesa Amelia y su marido era James, quinto conde de Barlesdon y 22º barón Rassendyll. Si uno recorre las galerías de pintura de Barlesdon, entre los 50 y tantos retratos del pasado siglo y medio, encontrará 5 o 6, entre ellos el del sexto conde, que tienen la nariz larga, recta y puntiaguda y una espesa mata de cabello pelirrojo. También tienen los ojos azules, mientras que lo común entre los Rassendyll son los ojos negros. Rudolf Rassendyll ha estudiado idiomas y es un espadachín fuerte pero ágil. Y es un buen tirador con pistola. Sabe montar y es capaz de mantener la cabeza fría a pesar de su flamígera cabellera. Pero su cuñada Rose dice que solo se aprovecha de su posición y que a Sir Jacob Borrodale le van a dar una embajada dentro de 6 meses y que está dispuesto a ofrecerle el puesto de agregado y le pide que lo acepte. Rudolf promete aceptarlo si dentro de 6 meses no ha surgido ningún obstáculo imprevisto. La promesa estaba hecha. Pero 6 meses son 6 meses, y parecen una eternidad, y en tanto que se extendían entre mi futuro trabajo y yo, me dediqué a buscar una forma deseable de pasarlos, y un buen día se me ocurrió visitar Ruritania. Después de todo, el cabello pelirrojo y la nariz larga no son propiedad exclusiva de la casa Elfberg. Rudolf V va a ser coronado en Strelsau, la capital, al cabo de 3 semanas, así que Rudolf decide asistir y pone en marcha los preparativos. Como supone que sus parientes se opondrán a sus deseos, da a entender que va a hacer un viaje por el Tirol.
Pasa la primera noche en París, donde va a ver a sus amigos Bert y George. Bert le cuenta que está enamorado de una mujer, pero George le dice a Bert que se olvide de ella, porque parece que el duque de Strelsau, apodado Michel el Negro y hermanastro del futuro rey de Ruritania, la pretende, y dicha mujer, Antoinette de Mauban, se marcha de París al día siguiente. Es una viuda rica, guapa y, según su reputación, ambiciosa. Al día siguiente, George acompaña a Rudolf a la estación donde va a tomar un tren para Dresde, y allí se ven con Antoinette de Mauban, que va a tomar el mismo tren. Después de pasar la noche en Dresde, continué el viaje y ella subió a mi mismo tren. Sabía que prefería estar sola, así que procuré evitarla, pero comprendí que íbamos al mismo sitio y aproveché para observarla sin que se diera cuenta. Nada más llegar a la frontera de Ruritania, donde el anciano funcionario de la aduana me dedicó una mirada que me convenció más que nunca de mi fisionomía Elfberg. Compré el periódico y encontré una noticia que afectaba mis planes. Por alguna razón que no explicaban con claridad y que me pareció un tanto misteriosa, la fecha de la coronación se había adelantado de pronto y la ceremonia iba a celebrarse al cabo de 2 días. Según Arturo Pérez Reverte, El prisionero de Zenda nació tocada por los dioses y, abriéndose paso entre grandes del género, se convirtió en una de las novelas más leídas, erigiéndose además como pionera en la creación de historias ambientadas en países imaginarios. No busquemos Ruritania en guías de turismo porque no existe en los mapas del mundo conocido, pero las aventuras ruritánicas suscitaron una moda que tuvo su continuidad en una segunda parte, a la que Hope tituló Ruperto de Hentzau. Con ellas, el éxito literario se trocó en fenómeno social, y el cine se encargó del resto. El éxito convenció a Hope de la conveniencia de abandonar el ejercicio de la abogacía, convirtiéndose en novelista profesional y escribiendo hasta su muerte, en 1933, un total de 32 volúmenes. No queda una sola habitación sin alquilar en Strelsau, así que Rudolf se apea en Zenda, una pequeña ciudad a unas 50 millas de la capital. Encuentra un hotel que es poco más que una fonda, regentada por una señora gruesa y anciana y sus 2 hijas, que le reciben con mucha amabilidad. La anciana señora lamenta que el duque no ascienda al trono en lugar de su hermano, porque dice que conocen al duque Michel de siempre y en cambio el rey es casi un desconocido para ellos. Le cuentan que Johann, que vive allí, es el guardabosques del duque y que ha visto al rey en el pabellón de caza del duque, en un bosque cercano, y que 2 días después viajará a Strelsau para la coronación. La anciana le cuenta que los 2 hermanastros ambicionan la misma tierra y a la misma mujer, que todo el mundo sabe que Michel el Negro daría su alma por casarse con su prima, la princesa Flavia, y que ella va a ser la reina. Rudolf se pregunta dónde encaja en todo esto Antoinette de Mauban. Al día siguiente decide salir hacia la capital, pero antes se da un buen paseo para visitar el castillo. Me encantó el lugar, y al ver un tronco de árbol caído, apoyé la espalda en él, estiré las piernas y me dediqué a contemplar la solemne belleza del bosque y a fumar un buen cigarro sin que nadie me molestara. Cuando lo terminé, y después, supongo, de inhalar toda la belleza posible, me sumí en el sueño más delicioso sin acordarme del tren a Strelsau ni reparar en que estaba cayendo la tarde. El diablo se lo lleve. Afeítalo y será el rey. Abrí los ojos y vi a 2 hombres que me miraban con mucha curiosidad. Los 2 llevan ropa de caza y escopetas. Uno es más bien bajo y muy fornido, con la cabeza alargada, un erizado bigote gris y pequeños ojos de color azul pálido, un poco enrojecidos. El otro es un joven esbelto, de estatura mediana, tez morena y porte distinguido y elegante. Son el coronel Sapt y Fritz von Tarlenheim, ambos al servicio del rey de Ruritania. En ese momento, una voz resuena en el bosque llamando a Fritz. Es el rey. Al verlo, Rudolf suelta un grito de sorpresa y el rey, al ver a Rudolf, retrocede maravillado. Son exactamente iguales. El rey pregunta quién es Rudolf, pero el coronel empieza a hablar a su majestad en voz baja. El rey se inclina para escuchar a Sapt y mientras le escucha, sus ojos buscan de vez en cuando los de Rudolf y de pronto rompe en incontenibles y alegres carcajadas. Después llama primo a Rudolf y le abraza, le invita a cenar y le lleva a un pabellón de caza donde un criado llamado Joseph y la madre de Johann el guardabosques le sirven la cena. Comen muy bien y beben mucho vino. Cuando el rey ya no puede más, Joseph entra y le pone delante una vieja botella forrada de paja. Su excelencia, el duque de Strelsau, me pidió que sirviese este vino a su majestad cuando se hubiese cansado de otros vinos y que le rogara que brindase por el amor que profesa su hermano.
Bien por Mitchell el Negro, exclamó el rey. Descórchala a Joseph. ¡Que lo ahorquen! ¿Acaso pensaba que me echaría atrás y no me bebería esta botella? Descorcharon la botella y Joseph llenó la copa del rey. Él la probó. Luego, con una solemnidad nacida de la hora y de su estado, nos miró. Amigos y caballeros, primo Rudolf, os daré media Ruritania. Pero no me pidáis ni una gota de esta botella, que me beberé a la salud de ese taimado sinvergüenza, mi hermano Mitchell el Negro. Cogió la botella, se la llevó a la boca, la vació, la tiró a un lado y apoyó la cabeza y los brazos en la mesa. Todos bebimos deseándole dulces sueños a su majestad, y eso es lo único que recuerdo de la velada. Rudolf despierta con un sobresalto y un escalofrío. El viejo Sapt le acaba de tirar un cubo de agua por encima. Son las 5 de la mañana. El rey yace tumbado en el suelo. Su rostro está tan rojo como su cabello y respira profundamente. Tiene la cara y el pelo mojados. Llevan media hora intentando despertarle, pero no lo consiguen. Los tres se preguntan si acaso estaría drogada la última botella de vino. No hay un médico en 10 millas a la redonda, pero ni 1000 médicos conseguirían que fuera a Strelsau. No llegará a la coronación. El viejo Sapt dice que si no lo coronan hoy, no lo harán nunca, que conoce bien a Mitchell el Negro. Antes me pudriré en el infierno que dejar que Mitchell el Negro ocupe su lugar. Por un momento o dos nos quedamos callados. Luego, alisándose las pobladas cejas grises, se sacó la pipa del bolsillo y me dijo: a medida que envejece, uno va creyendo en el destino. El destino lo ha enviado a usted aquí, y el destino lo envía ahora a Strelsau. Yo retrocedí vacilante y murmuré: Dios mío. Fritz alza la cabeza con ojos ansiosos y perplejos. Rudolf dice que lo notarán y Sapt replica que es un riesgo frente a una certeza. Pasan 50, 60, 70 segundos y Rudolf sigue pensando y al fin dice que sí. Deciden dejar al rey en la bodega del sótano, afeitar a Rudolf y salir al galope sin esperar a la guardia. Son las 6 en punto y no tienen tiempo que perder. Rudolf se pone el uniforme de coronel de la guardia, el casco y la espada del rey. Montan y parten a trote rápido. La partida ha empezado. El aire fresco de la mañana me despejó las ideas y pude asimilar todo lo que me había dicho Sapt. Era un hombre increíble. Fritz apenas dijo palabra y montaba como si estuviese dormido, pero Sapt, sin volver a hablar del rey, empezó a instruirme con todo detalle sobre mi vida pasada, mi familia, mis gustos, mis ocupaciones, mis debilidades, mis amigos, mis compañeros y criados. Me habló de la etiqueta de la corte ruritana y prometió estar siempre a mi lado para indicarme a todas las personas a quienes debía conocer e insinuarme de qué modo saludarles. Llegan a la estación. Fritz le explica al sorprendido jefe de estación que su majestad ha cambiado de planes. Suben a un vagón de primera clase y Sapt prosigue con su lección. A las 9:30 Rudolf se asoma por la ventanilla y ve las torres y los campanarios de una gran ciudad. Cuando baja al andén de la estación de Strelsau, todo es ajetreo y confusión. Las campanas de toda la ciudad empiezan a tañer alegremente y Rudolf empieza a oír una banda militar y los vítores de la gente que gritan «Dios salve al rey». El viejo Sapt esboza una sonrisa y susurra que Dios lo salve a ambos. Le está esperando un grupo de oficiales y altos dignatarios encabezados por un anciano muy alto, cubierto de medallas y con porte militar. Es el mariscal, el veterano más famoso del ejército ruritano. El mariscal me saludó y después de expresarme su lealtad, procedió a transmitirme las disculpas del duque de Strelsau, quien, al parecer, había sufrido una súbita indisposición que le había hecho imposible acudir a la estación y solicitaba mi permiso para esperar a su majestad en la catedral. Manifesté mi preocupación, acepté con cortesía las excusas del mariscal y recibí los halagos de un gran número de personajes distinguidos. Ninguno sospechó lo más mínimo, y noté cómo iba recobrando la entereza y cómo mi pulso agitado se calmaba. En cambio, Fritz seguía pálido y la mano le temblaba como una hoja cuando saludó al mariscal. Poco después, Rudolf monta en su caballo y empieza a recorrer las calles. En un momento levanta su mirada y ve a la dama que ha sido su compañera de viaje, Antoinette de Mauban. Ella da un respingo y se inclina para observarle mejor. Cuando entran en la parte de la ciudad más partidaria del duque Mitchell, los coraceros le rodean, pero Rudolf da orden de que se alejen y le dejen solo. Quiere que el pueblo vea que su rey confía en ellos. El viejo Sapt sonríe para sus adentros, pero niega con la cabeza. Aunque el pueblo hace signos de aprobación, la mayoría de la gente le recibe en silencio, con miradas hoscas.
El retrato del duque Mitchell adorna casi todas las ventanas, lo cual es una manera un tanto irónica de saludar al rey. Por fin llegan a la catedral. Cuando desmonté me pareció verlo todo entre una neblina. Y mis ojos seguían nublados cuando entré por la enorme nave con el sonido del órgano resonando en mis oídos. No vi a la muchedumbre que la abarrotaba y apenas distinguí la majestuosa figura del cardenal cuando se levantó del trono arzobispal para recibirme. Ante mis ojos había solo dos caras, una al lado de la otra. El rostro de una joven pálida y encantadora coronado con el glorioso cabello de los Elfberg, pues en una mujer resulta glorioso, y el de un hombre cuyas mejillas rubicundas, cabello moreno y profundos ojos oscuros me indicaron que me hallaba por fin en presencia de mi hermano, Mitchell el Negro. Cuando me vio, sus mejillas empalidecieron y el casco se le cayó con estrépito al suelo. Rudolf se arrodilla delante del altar y el cardenal unce sus sienes. Luego se pone en pie, alarga el brazo, toma de su mano la corona de Ruritania, se la pone en la cabeza y pronuncia el antiguo juramento real. Rudolf V ha sido proclamado rey. Después, la joven de tez pálida y gloriosos cabellos, con dos pajes sujetándole la cola del vestido, se adelanta y un heraldo anuncia a gritos a su Alteza Real la princesa Flavia, que hace una profunda reverencia y le besa la mano. Por un instante, Rudolf no sabe qué hacer. Entonces, tira de ella, le besa 2 veces en la mejilla y ella se ruboriza. Entonces llegó el duque de Strelsau. Doy fe de que anduvo con paso vacilante, mirando a izquierda y derecha como si pensara darse a la fuga. Tenía manchas blancas y rojas en la cara. La mano le temblaba tanto que apenas pude estrechársela y noté sus labios secos y cortados. Miré a Sap, que una vez más sonreía para sus adentros, y cumplí decidido con el deber al que me había visto arrastrado de forma tan extraordinaria. Cogí a mi querido Mitchell de las manos y lo besé en la mejilla. Creo que ambos nos alegramos cuando concluyó todo. Pero ni en el rostro de la princesa ni el de ningún otro hay el menor rastro de duda o vacilación. A lo largo de 1 hora, Rudolf sigue allí de pie, sintiéndose tan cansado y hastiado como si hubiese sido rey toda la vida. Todo el mundo le besa la mano. Cuando regresan al palacio, Mitchell el Negro se queda sentado mordiéndose las uñas, ensimismado. Rudolf va en el carruaje con Flavia, pero ha olvidado preguntarle a Sapt en qué punto se hallan sus afectos o hasta dónde ha llegado la relación con la princesa. Rudolf, si hubiese sido el rey, le hubiese gustado que hubieran llegado lo más lejos posible. ¿Sabes, Rudolf, que hoy te veo distinto? El hecho no era sorprendente, aunque sí inquietante. Pareces más sobrio, más tranquilo, casi preocupado. ¿Y te veo más delgado? ¿No será que has empezado a tomarte las cosas en serio? La princesa parecía tener la misma opinión de su majestad que Lady Barlesdon de mí. Me preparé para aquella conversación. ¿Eso te gustaría? Ya sabes lo que opino, dijo apartando la vista. Procuraré hacer lo que tú quieras, dije, y cuando vi que sonreía y se ruborizaba, pensé que estaba haciéndole un favor al rey. Ella sonríe, pero vuelve a ponerse seria para decir a Rudolf que tenga cuidado con Mitchell. Y Rudolf contesta que ya sabe que ambiciona lo que él tiene, y añade que tal vez ambiciona algo que aún no tiene, pero que espera conseguir algún día. Flavia le pregunta si no tiene ya suficientes responsabilidades por un día. Cuando llegamos al palacio estaban disparando salvas de cañón y sonando las trompetas. Tomé posesión formal, como rey coronado, de la casa de mis antepasados. Me senté a mi mesa, con mi prima a mi derecha, Mitchell el Negro a su lado y a mi izquierda su eminencia, el cardenal. Detrás de mi asiento se plantó Sapp y al otro extremo de la mesa vi a Fritz von Tarlenheim apurar su copa de champán antes de lo que habría sido decoroso. Habría dado cualquier cosa por saber qué estaba haciendo el rey de Ruritania. El plan, a partir de entonces, es decir, que el rey se ha acostado y no permitir que nadie le moleste. Sapt y Rudolf cabalgarán hasta el lugar donde dejaron al rey para contarle cómo ha ido todo y que todo vuelva a la normalidad. Salen de la ciudad embozados en unas enormes capas y cabalgan toda la noche. A mitad de camino oyen a lo lejos el sonido de 2 cabalgaduras que les siguen. Cuando están llegando a la linde del bosque de Zenda, llegan a una bifurcación. El camino de la derecha les lleva a su destino y el de la izquierda lleva al castillo de Zenda. Los 2 sitios están a unas 8 millas. Se esconden para ver quiénes son sus perseguidores y ven que son Mitchell el Negro y el hermano de Johann, el guardabosques y criado personal del duque. Se detienen un momento y siguen hacia el castillo de Zenda. Sapt
y Rudolf reemprenden su camino angustiados. Cuando llegan al pabellón, corren por el pasillo hacia los sótanos. La puerta de la carbonera está abierta de par en par. Joseph, el criado, ha sido asesinado por proteger a su rey. Le pasé el brazo por la cintura a Sabt. Lo ayudé a salir de la bodega y cerré la puerta al salir. Pasamos 10 minutos sentados en silencio en el comedor. Luego el viejo Sabt se frotó los ojos con los nudillos, tomó aliento y volvió a ser él mismo. Cuando el reloj de la chimenea tocó la 1, dio una patada en el suelo y exclamó: «¡Tienen a su majestad!». Rudolf dice que tienen que volver y alzar en armas hasta el último soldado para atacar a Mitchell, pero el viejo Sabt dice que podrían asesinar al rey. Así que deciden volver a la capital. Tienen que seguir con el engaño hasta que puedan liberar al rey. Rudolf dice que tanto Mitchell el Negro como sus secuaces lo saben, pero Sabt señala que no pueden desenmascarar a Rudolf sin desenmascararse a sí mismos. Sabt dice que debe haber un monarca en Strelsau o la ciudad estará en manos de Mitchell en 24 horas y entonces la vida del rey no valdrá nada. Rudolf se pregunta qué pasará si matan al rey y Sabt le contesta que él es un Elfberg tan bueno como Mitchell el Negro y reinará en Ruritania. Y Rudolf acepta. De pronto, cuando están pensando en enterrar a Joseph, ven llegar por el camino de Zenda a un grupo de hombres. Sabt y Rudolf se montan en sus caballos y se lanzan al galope alrededor de la casa. En un instante caen sobre ellos, matan a 2 o a 3 y huyen a toda velocidad mientras las balas silban a su alrededor. Una bala le roza el dedo a Rudolf, pero sobre las 8 de la mañana llegan de nuevo al palacio. Es posible que la vida de un verdadero monarca sea dura, pero puedo dar fe de que la de un rey fingido lo es mucho más. Después de todas las tareas oficiales, se reúne con Sabt y con Fritz, que le informan de que la mitad de los 6 están en Strelsau. Rudolf pregunta quiénes son los 6, y Sabt le cuenta que son 6 caballeros que Mitchell tiene a su servicio y se deben a él en cuerpo y alma. 3 son ruritanos, también hay un francés, un belga y un británico, todos dispuestos a cortarle el cuello a quien sea si Mitchell se lo pide. El hecho de que solo haya 3 en la capital indica claramente que los otros 3 están custodiando al rey. Yo había desarrollado ya uno de los atributos de la realeza. La sensación de que no tenía por qué revelar lo que pensaba o mis planes secretos, ni siquiera a mis amigos más íntimos. Había decidido ya lo que iba a hacer. Mi propósito era volverme lo más popular posible y al mismo tiempo no agraviar a Mitchell. De ese modo esperaba aquietar la hostilidad de sus partidarios y dar la impresión, si llegaba a producirse un enfrentamiento, de que el duque era un desagradecido y no un noble oprimido. Así que ensilla su caballo y, acompañado de Fritz, se va a pasear por la ciudad. Después se acerca a la residencia de la princesa Flavia y pregunta si le puede recibir. El canciller ha insinuado que cuanto antes inicie el cortejo y lo lleve a una feliz conclusión, mayor será el afecto de los súbditos. Tenía que hacer que la princesa siguiese adorándome, pero a mí debía resultarme indiferente. Tenía que demostrarle afecto, pero no sentirlo. Tenía que cortejarla en nombre de otro, y todo eso a una joven que, princesa o no princesa, era la más hermosa que había visto nunca. Lo primero que le dice Flavia es que ha cambiado desde que es rey y que hasta su cara parece distinta. Rudolf le pide que le llame por su nombre. Enseguida, Rudolf le pregunta a Flavia si ha visto a Mitchell y Flavia dice que no le importa dónde esté. De pronto se oyen unos vítores procedentes de la calle. Es Mitchell, el duque de Strelsau. Por protocolo no pueden anunciar a nadie si Flavia está con el rey, pero eso Rudolf no lo sabe hasta que se lo dice Flavia y por eso hacen esperar a Mitchell hasta que Rudolf va a la antesala a saludarle. Mitchell está sentado a la mesa con el ceño fruncido. Se pone en pie al ver a Rudolf, le tiende la mano, pero Rudolf le abraza y se lo lleva a la sala. Mitchell no sabe ocultar sus sentimientos y se nota que odia a Rudolf. Mitchell le dice que 3 de sus hombres le quieren conocer y le presenta a 3 de los 6. Los 3 sonríen. Todos están en el secreto. Cuando Mitchell se va, Rudolf se despide de Flavia tomando su mano. Ella le dice que tenga cuidado y le pide que se acuerde de lo importante que es para Ruritania. Rudolf le pregunta si para nadie más. Y un súbito rubor se extiende por el rostro de Flavia antes de decir que también para sus amigos y su prima. Rudolf no puede hablar, le besa la mano y sale maldiciéndose. Como señala Arturo Pérez Reverte, Sir Anthony Hope pasó a pertenecer a la brillante nómina de escritores victorianos en pleno apogeo de la novela romántica y de aventuras. A la cabeza de este formidable grupo figura, sin duda, Robert Louis Stevenson,
que por esa época ya había publicado La isla del tesoro, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y El príncipe Otto, novela esta última en la que parecen haberse inspirado ciertas partes del prisionero de Zenda. Otro nombre contemporáneo e ilustre es el de Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes y el Dr. Watson. A ellos se suman otros autores británicos destacados como Sir Henry Rider Haggard, autor de Las minas del rey Salomón, H.G. Wells, precursor junto a Julio Verne de la novela de ciencia ficción con obras como La máquina del tiempo, La isla del Dr. Moreau o La guerra de los mundos, y Rudyard Kipling. Al día siguiente, Sapt le da una carta y le cuenta que el rey está en el castillo de Zenda, porque ha sabido que la otra mitad de los 6 están allí. Han levantado el puente levadizo y nadie puede entrar sin una orden del propio Mitchell el Negro o del joven Rupert de Hentzau, uno de los peores canallas de Ruritania. Rudolf abre la carta y la lee en voz alta. La mujer que le ha escrito le pide que vaya a un lugar determinado de la ciudad donde le dirán algo que atañe muy de cerca a su vida y al trono. Debe ir solo. La carta termina diciendo que no debe enseñar la carta a nadie o deshonrará a una mujer que le aprecia y que Mitchell el Negro no perdona. Espere, hay más. Si duda, pregunte al coronel Sapt. Proseguía el autor de la misiva. Pregúntele qué mujer haría cualquier cosa con tal de impedir que el duque se case con su prima y para impedir, por tanto, que llegue a ser rey. Y pregúntele si su nombre empieza por A. Me puse en pie de un salto. Sapt se quitó la pipa de la boca. «Antoinette de Morvan», exclamé. Rudolf quiere ir a la cita, pero Sapt no lo permite. Rudolf le convence diciéndole que cada día que el rey está encerrado, el riesgo aumenta y que tienen que darle la vuelta a la partida. A las 11:30 de esa noche, Sapt y Rudolf acuden a la cita. Rudolf no lleva espada, pero sí un revólver, un cuchillo largo y una linterna. Sigue las indicaciones de la carta y llega hasta un cenador y una desvencijada puerta de madera con un pestillo. Cuando entra, una mujer corre hacia él y le coge de la mano. Lleva un vestido de noche muy ostentoso y el resplandor destaca su impactante belleza morena. La mujer le dice que sabe quién es Rudolf, que escribió la carta por orden del duque y que dentro de 20 minutos vendrán 3 hombres a matarle. Cuando lo maten, llevarán su cadáver a los barrios bajos de la ciudad. Lo encontrarán allí. Michael mandará detener de inmediato a todos sus amigos y antes que a nadie, al coronel Sapt y a Fritz von Tarlenheim. Proclamará el estado de sitio en Strelsau y enviará un mensajero a Zenda. Los otros 3 hombres asesinarán a su majestad en el castillo y el duque se proclamará rey o llevará al trono a la princesa. En cualquier caso, se casará con ella y será el rey de facto y luego de verdad. ¿Entiende? Rudolf le pregunta a Antoinette de Morvan por qué hace eso, y ella le confiesa que es por celos. No quiere ver a Mitchell casado con Flavia. Le pide a Rudolf que se marche y le dice por dónde puede salir rápidamente. Rudolf le besa la mano y le pregunta en qué parte del castillo lo tienen. Ella baja la voz, pero cuando va a decírselo, llegan los 3, antes de tiempo. Llaman a Rudolf por su nombre y le dicen que quieren hablar con él y le piden que salga. Rudolf les dice que hablará con ellos, pero a través de la puerta, y que se acerquen. Le ofrecen un salvoconducto hasta la frontera y 50.000 libras inglesas. Mientras hablan, Rudolf coge una mesita de hierro y la utiliza como escudo y carga contra ellos, abre la puerta de golpe y les embiste. Suenan 3 disparos que chocan contra la mesa. Rudolf salta y la mesa les golpea de lleno. Sale corriendo como una liebre mientras los 3 le disparan. Fuera, Sapt, que oye los disparos, empieza a disparar también y así se escapan y llegan al palacio sin daño. La costumbre era que el prefecto de policía enviase todas las tardes un informe sobre la situación en la capital. Su excelencia el duque de Strelsau ha dejado la ciudad, al parecer de forma precipitada, en compañía de varios criados. Se cree que se dirige al castillo de Zenda, aunque el grupo viajó por carretera y no en tren. Los señores de Gotet, de Ersonin y de Char le siguieron 1 hora después, este último con un brazo en cabestrillo. Se desconoce la causa de su herida, pero se sospecha que haya podido batirse en duelo, quizá a causa de un asunto amoroso. Deciden dar un baile en honor a la princesa. Para Rudolf, todo eso es nuevo. Sapt le dice que tiene que cortejar a Flavia y Fritz le cuenta que ha oído decir que desde la coronación los sentimientos de la princesa han cambiado mucho. Sapt quiere anunciar un casi oficial a los periódicos, pero Rudolf se niega tajantemente a participar en nada que sirva para engañar a la princesa. El baile es un acontecimiento suntuoso. Lo abre Rudolf bailando con Flavia.
Durante la cena no puede hablar con ella a solas en ningún momento, pero cuando lo consiguen, Rudolf se olvida de todo, se pone de rodillas y la besa en los labios y se declara. Le dice que la quiere más que a la vida, la verdad o el honor. Ella no atribuye un especial significado a sus palabras, pensando que son una de esas dulces extravagancias del amor, pero le susurra que si no fuese rey, le podría demostrar lo que le quiere. Y se pregunta por qué ahora le quiere, y le dice que antes no le quería. Rudolf siente que es él, Rudolf Rassendyll, quien la ha conquistado. Ella le confiesa que lo sintió por primera vez el día de la coronación. Cuando se separan, Rudolf está eufórico. No vuelven a estar solos en toda la noche. Rudolf ha aparecido ante todo Strelsau como el soberano y el pretendiente a quien ha aceptado la princesa Flavia. Por fin, a las 3 de la mañana, cuando empezó a asomar la fría luz del alba, entré en mi vestidor en compañía solo de Sapt. En la mesa que había a mi lado había una rosa. La había llevado Flavia en el vestido y al despedirnos la había besado y me la había dado. «¡Por el amor de Dios!», grité extendiendo las manos hacia él. «Vayamos a Zenda, aplastemos a Mitchell y traigamos de vuelta a su majestad». El viejo soldado se quedó allí plantado y me miró un largo minuto. «¿Y la princesa?», dijo. Incliné la cabeza hacia las manos y aplasté la rosa entre los dedos y los labios. Noté su mano en el hombro y su voz sonó ronca mientras me susurraba al oído. «Ante Dios, es usted el mejor Elfberg de todos, pero he comido el pan y la sal del rey y estoy a su servicio. Vamos, iremos a Zenda». Alcé la mirada y lo cogí de la mano. Los dos teníamos los ojos bañados en lágrimas. Por la mañana, Rudolf va a casa de la princesa con un ramillete de flores en la mano. Se saludan como lo hacen los enamorados. Luego la princesa le muestra 2 cartas. Una es de Mitchell el Negro, una petición muy cortés para que le honre pasando un día en su castillo de Zenda. La otra no lleva firma, pero la letra es de Antoinette de Mauban. En ella le dice a Flavia que no le tiene afecto, pero le pide que no caiga en poder del duque, que no acepte sus invitaciones, que no vaya a ninguna parte sin una guardia numerosa. Y le pide que le muestre la carta a la persona que reina en Strelsau. Rudolf le pide a Flavia que siga al pie de la letra lo que le dice la carta y le dice que va a enviar a un regimiento para vigilar su casa. Luego, sin consultarlo con Sapt, va a casa del mariscal, que le recibe con cordial lealtad. «Mariscal, me voy de Strelsau unos días. Todas las noches le enviaré un correo. Si pasan 3 días sin que nadie venga, mandará publicar usted una orden que redactaré ahora mismo, privando al duque Mitchell del gobierno de Strelsau y nombrándole a usted en su lugar. Declarará usted el estado de sitio. Luego advertirá a Mitchell de que exige tener una audiencia con su majestad antes de 24 horas. Si no presenta al rey, le puse una mano en la rodilla. Eso significará que su majestad habrá muerto y proclamará usted a su heredero. ¿Sabe quién es? La princesa Flavia. Y júreme por su fe, su honor y su temor a Dios que estará a su lado hasta la muerte, que acabará con ese reptil y que la sentará donde yo me siento ahora. Por mi fe, mi honor y por el temor que tengo a Dios, lo juro». Rudolf vuelve al palacio y le cuenta a Sapt y a Fritz lo que ha hecho. A la mañana siguiente deciden anunciar que van a partir de caza. Solo le queda despedirse de Flavia, que no entiende que se vaya en ese momento. Entonces Rudolf le confiesa que no va de caza, sino a buscar a Mitchell a su madriguera. Se despiden llorando. Se han hecho muchas adaptaciones cinematográficas del Prisionero de Zenda. La versión muda en blanco y negro de 1922, con Louis Stone como protagonista, y en el papel de Henshaw, un extraordinario Ramón Novarro. Luego, la versión protagonizada por Ronald Colman, con Douglas Fairbanks Jr. como magnífico Ruperto de Henshaw de 1937. Y después, la de Stuart Granger, de 1952, en la que el peligroso, elegante, malvado y sonriente espadachín Henshaw era encarnado por James Mason. A unas 5 millas de Zenda, al otro lado del castillo, hay una extensión boscosa. En lo alto de la colina se alza un chateau propiedad de un pariente de Fritz y allí se alojan. Además de Sapt y Fritz, acompañan a Rudolf 10 caballeros, todos cuidadosamente elegidos, a quienes les cuentan parte de la verdad. Les dicen que tienen sospechas de que un amigo del rey está retenido a la fuerza en el castillo de Zenda y que rescatarlo es uno de los objetivos de la expedición. Pero apenas llevan 1 hora en la casa cuando llega una imponente embajada de parte de Mitchell.
El joven Rupert de Hentzau, de aire temerario y no más de 22 o 23 años, lo encabezaba y pronunció un bonito discurso en el que mi devoto súbdito y querido hermano Mitchell de Strelsau me rogaba que le perdonase por no haber ido a presentar en persona sus respetos y por no poner a mi disposición su castillo. Pero él y varios de sus criados habían contraído la escarlatina y era muy contagiosa. La primera noche, en lugar de dar cuenta de la excelente cena que les han preparado, Rudolf cabalga en compañía de Fritz a la ciudad de Zenda para ir a la fonda, donde se alojó el primer día. Rudolf está buscando a Johann, pero le cuentan que está en el castillo haciendo prácticamente de ama de llaves. Rudolf pide que le avisen, pero pide que no le digan quién le llama. A la mañana siguiente, el joven Rupert de Hentzau se acerca trotando y pide hablar con Rudolf en privado para darle un mensaje del duque. Le habla de la farsa, que Rudolf niega, y le ofrece un salvoconducto hasta la frontera y 1.000.000 de coronas. Rudolf lo rechaza, y cuando se va a marchar, Hentzau le lanza un cuchillo que hiere a Rudolf muy cerca del corazón y sale como una flecha, perseguido por gritos y disparos. Rudolf se desploma en el sillón sangrando y se desmaya. Despierta cuando ya es de noche. Lo primero que le dicen es que Johann, el guardabosques, ha caído en la trampa y ya está en la casa. Le convencen con promesas de recompensas para que les cuente qué ocurre dentro del castillo. Debajo del castillo había 2 estancias pequeñas excavadas en la roca a las que se accedía por un tramo de escaleras de piedra que daban al puente levadizo. La exterior no tenía ventanas y estaba siempre iluminada con velas. La otra tenía una ventana cuadrada que daba al foso. En la primera estaban siempre día y noche 3 de los 6, y las instrucciones del duque Mitchell eran que si se producía un ataque contra dicha estancia, debían defender la puerta mientras pudieran sin arriesgar la vida. Pero en cuanto la puerta corriera el peligro de ser forzada, Rupert de Hentzau debería asesinar al monarca que se encontraba allí. Y como el cadáver sería una prueba condenatoria, han construido un enorme canalón de cerámica para tirar al foso el cadáver del rey y hundirlo allí. Han llamado a ese canalón la escalera de Jacob, por la que los hombres suben de la tierra al cielo. Cuando Johann se marcha, Rudolf dice que en su opinión hay 2 maneras de sacar vivo de Zenda al rey. Una, si alguno de sus seguidores traiciona al duque, y la otra es que ocurra un milagro. Poco después llega a la capital la noticia de que el rey ha sufrido un grave y peligroso accidente por una lanzada en el curso de una cacería. La princesa Flavia decide entonces partir hacia Tarlenheim. Cuando llega se alegra mucho de encontrar a Rudolf levantado. El reencuentro es, una vez más, el de 2 enamorados. El momento se acercaba, pues Sab y yo, después de angustiadas deliberaciones, habíamos llegado a la conclusión de que debíamos arriesgarnos a actuar, y nuestra resolución había aumentado por las noticias de Johann de que el rey estaba flaco, pálido y enfermo, y de que el riguroso encierro estaba quebrantando su salud. La noche siguiente, ya tarde, Rudolf se levanta de la mesa a la que también se ha sentado Flavia y le desea buenas noches besándole la mano. Luego se cambia de ropa y sale con Sabt y Fritz y 6 hombres y los caballos. Van al castillo de Zenda, confiados en que Mitchell está convencido de que Rudolf está herido en la cama. La noche es oscura y lluviosa. Llevan una cuerda que Rudolf se ata para explorar la escalera de Jacob. Tiene que matar al hombre que está de guardia. No ve ninguna grieta ni agujero en el canalón. Ve arriba una luz que proviene de la celda del rey. De pronto, la luz se apaga y Rudolf oye el ruido de los cerrojos y luego los sollozos del monarca. No se aventura a hablarle. El riesgo de que se le escape un grito de sorpresa al rey es demasiado grande. En ese momento salen del castillo 3 hombres a caballo. Todo está muy oscuro. A la cabeza va Rupert de Hentzau, que comienza a combatir con los hombres de Rudolf. Se organiza una pelea en la que caen varios canallas de la partida de Hentzau, que se escapa lanzándose a caballo al foso para escapar de las balas. Han muerto también 3 valientes caballeros. Después de la refriega, empezaron a circular tales rumores que creí necesario cubrirme las espaldas. La muerte de los caballeros implicados no pudo ocultarse a sus familiares. Emití una orden muy severa, donde declaraba que los duelos habían alcanzado cotas sin precedentes, por lo que los prohibía, excepto en los casos más graves. Envié una disculpa pública a Mitchell y él replicó con una respuesta cortés y deferente, pues lo único que teníamos en común era que ninguno de los 2 podíamos permitirnos mostrar nuestras cartas. Rudolf no solo se enfrenta al peligro de una investigación sobre su desaparición, sino a que en Strelsau hayan empezado a circular muchos rumores sobre su prolongada ausencia de la ciudad.
Habrían sido más todavía si Flavia no estuviera con él, razón por la que Rudolf le permite seguir allí, a pesar de lo mucho que odia tenerla tan cerca del peligro y de que cada día de su relación lleva la resistencia de Rudolf hasta el límite. Para colmo, sus consejeros insisten en que fije una fecha para anunciar su compromiso, un acto que en Ruritania es casi tan importante como la propia boda. Y Rudolf fija la fecha para 15 días después en la catedral de Strelsau. La noticia causa mucha alegría en todo el reino. Parece que en todo el reino solo hay 2 hombres a quien ha entristecido la noticia, Mitchell el Negro y el mismo Rudolf. Rudolf decide que tienen que atacar por otro lado. Para ello necesitan volver a contactar con Johann. Mañana a las 2 en punto de la mañana abre la puerta principal del chateau. No te retrases ni un minuto. El señor estará allí. Haz lo que te digo. Di que el aire está viciado o lo que quieras. Es lo único que te pido. ¿Y puedo huir por la puerta, señor, una vez la haya abierto? Sí, tan deprisa como te lleven las piernas. Una cosa más. Llévale esta nota, madame. Está en francés. No sabes leerla. Y dile que si quiere vernos con vida, no deje de hacer lo que le pido. El hombre estaba temblando, pero tuve que confiar en el valor y la honradez que le quedaban. No me atrevía a esperar más, pues temía que el rey se muriese. El plan es que un numeroso grupo de soldados a las órdenes de Sapt vaya con el mayor sigilo hasta la puerta del chateau. Si los descubren antes de tiempo, deben matar a cualquiera con quien se encuentren, usando solo las espadas, para estar ante la puerta cuando Johann la abra. Reducirán a los criados y en ese momento se oirá el agudo chillido de una mujer en la habitación de Antoinette de Mauban pidiendo socorro y diciendo el nombre de Rupert de Hentzau. Mitchell saldrá furioso de sus habitaciones y caerá vivo en manos de Sapt. Deben bajar el puente levadizo y cuando Hentzau ponga el pie en el puente levadizo, Rudolf habrá cruzado a nado el foso y acabará con él. La vida del monarca dependerá de la rapidez con que puedan forzar la puerta. El canciller, si no regresan por la mañana, marchará con todas sus fuerzas hasta el castillo y exigirá ver a su majestad. Si no lo ve, el mariscal llevará a Flavia a Strelsau y proclamará la traición de Mitchell el Negro y la muerte del rey y reunirá bajo el estandarte de la princesa a toda persona honrada y sincera. Era tarde cuando terminamos de deliberar y me dirigí a los aposentos de la princesa. Esa noche la encontré pensativa, aunque cuando me despedí me rodeó con sus brazos y por un momento estuvo radiante mientras deslizaba un anillo en mi dedo. Yo llevaba el sello real, pero también un anillo de oro muy sencillo con el lema de nuestra familia. Me lo quité, se lo puse. Lleva ese anillo, aunque te pongas otro cuando seas reina. Me ponga lo que me ponga, llevaré el tuyo hasta que me muera y aún después, respondió mientras lo besaba. Mientras que Sapt y sus hombres salen a caballo, Rudolf llega hasta el foso y se mete en el agua para llegar de nuevo hasta la escalera de Jacob. Reza para que Antoinette de Mauban le haga caso y finja a las 2 un ataque brutal. De pronto ve en la ventana a la dama y luego ve llegar a Rupert de Hentzau. Ve como el joven Rupert acerca la cabeza a la de ella y le dice algo. La mujer contesta que antes prefiere tirarse por la ventana y le amenaza con hablar con Mitchell el Negro. Rupert le contesta que ella a Mitchell le trae sin cuidado, que está loco por la princesa. Pero de pronto aparece Mitchell el Negro, que pregunta a Hentzau qué hace allí. Discuten, pero Mitchell se contiene. Poco después izan el puente y todo queda en silencio. 10 minutos más tarde, Rudolf ve cómo Hentzau baja unos escalones que Rudolf no había visto, cruza a nado el foso y se mete por una puerta. Rudolf le sigue y se queda agazapado tras esa puerta. A Rudolf le parece que aquella noche en el castillo se están tramando otras conspiraciones aparte de la suya. Todo ocurre como Rudolf lo ha planificado, pero ocurre de verdad. Hentzau acude a la habitación de Antoinette. Ella chilla pidiendo ayuda a Mitchell, que acude a defender a la dama, y en la lucha, Mitchell es herido mortalmente por Hentzau. Vi a 5 o 6 hombres que rodeaban al joven Rupert ante la ventana de Madame. 3 o 4 veces cargó con un arrojo y una destreza incomparables. Por un instante retrocedieron dejando un espacio ante él. Luego saltó al alféizar de la ventana y se rió blandiendo la espada. Estaba ebrio de sangre y volvió a reírse como un loco antes de saltar de cabeza al foso. En ese momento un hombre abre la puerta ante la que aguarda Rudolf, que golpea al hombre y le coge las llaves. Sube unas escaleras y oye a 2 hombres hablando, dudando qué hacer. Rudolf arremete contra la puerta y derriba a uno de los hombres, pero el otro se mete en la habitación del rey, fiel a sus órdenes. Rudolf entra a toda velocidad en la habitación. El rey está en un rincón, quebrantado por la enfermedad. Es incapaz de hacer nada. Sus manos encadenadas se mueven inútilmente arriba y abajo y se ríe de un modo horrible, en un delirio medio enloquecido.
Rudolf y el hombre luchan a espada. El canalla hiere a Rudolf y le tiene acorralado, pero de pronto sucede algo con lo que él no contaba. El rey, que solo grita que ha llegado su primo Rudolf, le lanza una silla. El hombre le asesta un tajo brutal. El rey se desploma con un grito lastimero, pero antes de que el hombre pueda volverse, Rudolf le atraviesa la garganta con la punta de la espada. ¿Estaba muerto el rey? Fue lo primero que pensé. Corrí a donde había caído. Sí, parecía muerto, pues tenía un enorme corte en la frente y yacía acurrucado inmóvil en el suelo. Me arrodillé a su lado y acerqué el oído para ver si respiraba. Pero antes de que pudiera comprobarlo, oí un gran estrépito afuera. Reconocí aquel ruido. Estaban bajando el puente levadizo. Lo que se encuentra Rudolf fuera es la lucha entre Hentzau y los hombres de Mitchell el Negro. Rudolf podría haber disparado a Hentzau desde donde estaba, pero no lo hace. Espera. Hentzau llama a gritos a Mitchell y la respuesta a sus provocaciones llega con el grito tenso de una mujer, diciéndole que Mitchell está muerto. Hentzau despide a todos que bajen las armas porque ahora él es su señor. De fondo se oye llegar a los hombres de Rudolf, pero la atención de todos parece centrada en lo que ocurre allí. Antoinette de Maubant llevaba un camisón blanco y el cabello negro le caía suelto sobre los hombros. Su rostro estaba fantasmalmente pálido y sus ojos brillaban con apasionamiento a la luz de las antorchas. En la mano temblorosa blandía un revólver y mientras avanzaba vacilante, disparó contra Rupert de Hentzau. La bala pasó de largo e impactó contra el enmaderado que había sobre mi cabeza. Luego, muy despacio y con mucha parsimonia, volvió a levantar el brazo y apuntó con cuidado. Antes de que ella termine de apuntar, Hentzau salta al foso. Rudolf le persigue, primero nadando por el foso y luego corriendo tras él, pero no le alcanza. Hentzau desmonta a una joven de su caballo y tras mirar a Rudolf se aleja por el largo sendero, cabalgando como si lo hiciera por placer. A Rudolf le sangra la herida. Está débil. Ve venir a galope a Fritz, que le dice que el rey está vivo gracias al más valiente de los caballeros. Fritz saca un pañuelo, se agacha y le besa la frente. Rudolf tiene mucho frío, está agotado, se acurruca muy cerca de Fritz para entrar en calor y se queda dormido. La princesa Flavia llegó a Zenda y mientras subía por la colina, con el mariscal cabalgando a su lado, implorándole que regresara en cumplimiento de las órdenes de su majestad, Fritz von Tarlenheim llegó a la linde del bosque con el prisionero de Zenda. Yo había recobrado el conocimiento e iba apoyado en el brazo de Fritz y al mirar desde la espesura vi a la princesa. Enseguida entendí por la mirada de mi compañero que no debía vernos y me arrodillé detrás de unos arbustos. Pero la muchacha a la que ha robado el caballo Hentzau le dice a la princesa que el rey está allí, entre los arbustos. Flavia sonríe y le da unas monedas a la joven diciendo que va a ver, pero en ese momento llega Sapt cabalgando desde el castillo y al ver a la princesa intenta enderezar la situación diciéndole que su majestad está bien atendido en el castillo y que no corre peligro. Le dice que para una campesina cualquier caballero le parece un rey, pero Flavia quiere ir a ver. Cuando los vi llegar me senté tristemente en el suelo y me cubrí la cara con las manos. No podía mirarla. Fritz se arrodilló a mi lado y me puso la mano en el hombro. Diga lo que diga, hable en voz baja. Oí que le susurraba a Sab a la princesa al acercarse, y lo siguiente que oí fue un grito, mezcla de preocupación y de alegría de la princesa. ¡Es él! ¿Estás herido? Se agachó a mi lado y me quitó dulcemente las manos de la cara, aunque yo seguí mirando al suelo. Es el rey. Por favor, coronel, explíqueme dónde está la gracia de esta broma. Nadie responde. Flavia abraza a Rudolf y le besa, y entonces Sab dice que no es el rey. Ella se aparta un momento, pero luego dice que reconoce a su prometido, a su amor. Sapt insiste que no es el rey. Un súbito sollozo brota de la garganta del compasivo Fritz, y ese sollozo es lo que le permite entender a Flavia que no se trata de ninguna broma. Es el rostro del rey, el anillo del rey. ¡Mi anillo! ¡Es mi prometido! Es su prometido, madame, dijo el viejo Sapt. Pero no es el rey. Su majestad está en el castillo. Este caballero... ¡Mírame, Rudolf! ¡Mírame! Gritó ella tomando mi cara entre sus manos. ¿Por qué dejas que me atormenten? Dime qué significa esto. Luego hablé mirándola a los ojos. Que Dios me perdone, madame, dije. No soy el rey. Rudolf nota cómo las manos de Flavia aprietan sus mejillas. Escruta su rostro como nadie ha escrutado jamás el rostro de otra persona. Y ve cómo nace el asombro, cómo crece la sorpresa y cómo cobra vida el espanto. Y muy poco a poco la presión de sus manos disminuye, se vuelve hacia Sapt, hacia Fritz
y de nuevo hacia Rudolf. De pronto se tambalea y se desmaya entre los brazos de Rudolf, que con un grito de dolor la trae hacia sí y besa sus labios. Todo estaba en silencio. El ruido y el fragor del combate se habían acallado. Yo había pasado el día escondido en el bosque, desde que me fui con Fritz y dejamos a Saft con la princesa. Embozado y amparado por la oscuridad de la noche, me habían llevado al castillo y me habían instalado donde yacía ahora. De pronto Fritz entra en la habitación y le dice que el rey quiere verle. Su Majestad yace en la cama atendido por el médico. Rudolf se quita el anillo real y se lo pone al rey. Su Majestad le dice que le hubiera gustado llevarle con él a Strelsau, pero que le han recomendado que no lo haga. A Rudolf le parece bien. De hecho, lo que quiere es irse. El rey le dice a Rudolf que le ha enseñado a portarse como un verdadero rey. Se despiden y Fritz le dice a Rudolf que la princesa quiere verle y le cuenta que lo sabe todo. En el salón está la princesa, al lado de la ventana. De algún modo, el amor hace que incluso los más obtusos conozcan el corazón de la persona amada. Había ido a humillarme y a pedir perdón por mi presunción, pero lo que dije fue: te quiero con toda mi alma y mi corazón. Después ruega a Flavia que se vaya con él, y por un rato ella le escucha con ojos atónitos y sorprendidos. Rudolf se va sintiendo cada vez más avergonzado y su voz se convierte en un susurro interrumpido y balbuceante, y por fin se calla. ¿Es el amor lo único importante? Si lo fuese, te seguiría aún cubierta de harapos hasta el fin del mundo. Mi corazón es tuyo. ¿Pero es el amor lo único que importa? Si el amor fuese lo único importante, habrías dejado morir al rey en su celda. El honor también obliga a las mujeres, Rudolf. Mi honor se basa en ser fiel a mi nombre y a mi país. No sé por qué Dios ha permitido que me enamore de ti, pero sé que mi obligación es quedarme. Mi amor y mi fiel caballero. Es posible que no volvamos a vernos nunca. Bésame, amor mío, y vete. La gente de la estación mira con curiosidad al hombre alto con el rostro embozado. El viejo Saft y Fritz se quitan el sombrero y se quedan allí hasta que el tren se pierde de vista. Desde que ocurrieron todos los acontecimientos que acabo de relatar, he llevado una vida muy tranquila, en una casita que alquilé en el campo. Las ambiciones y los fines cotidianos de los hombres de mi posición me parecen aburridos y poco interesantes. No me atraen los acontecimientos sociales, y mucho menos los codazos de la política. Rudolf recuerda cada momento de lo que pasó en Ruritania, y hay una pregunta que le ronda siempre la cabeza. ¿Dónde está Rupert de Hentzau, el joven que estuvo a punto de derrotarle? Todos los años viaja a Dresde y ve a su querido amigo y compañero Fritz. Él le pone al día de lo que sucede en Strelsau. Todos los años Fritz le lleva una cajita en la que hay una rosa roja y en torno al tallo un papelito con las palabras Rudolf, Flavia, para siempre. Y Fritz le lleva otra igual. Esos mensajes y los anillos que llevan son las únicas cosas que le unen a la reina de Ruritania. ¿Volveré a ver alguna vez su rostro, su tez pálida y su precioso cabello? No lo sé, pero si tal cosa no ocurriese nunca, si no pudiera volver a conversar con ella, mirarla a la cara o oírla decir que me ama, viviré a este lado de la tumba como corresponde al hombre a quien ella ama, y rogaré para que en el otro se me conceda un sueño sin sueños. Y así les hemos contado El prisionero de Zenda, de Anthony Hope. Hemos seguido la edición de Bolsillo, con traducción de Miguel Temprano García y prólogo de Arturo Pérez Reverte, del que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona, Laura Martínez y Estela Fernández, y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana.
En Y ahora que leo, te acercamos esos libros que se acaban de estrenar y todavía no te has decidido a leer. Disfruta del podcast en exclusiva en Podimo y descubre la mejor selección literaria pinchando el enlace que te dejamos en la descripción de este episodio. Cadena SER. La radio.